para que podamos avanzar. Vamos a leer Jueces, en el libro de Jueces, capítulo 7. Vamos a leer solamente un versículo porque es bastante extenso la lectura. Vamos a enfocarlo en los capítulos 7 y 8 del libro de Jueces. Pero solo vamos a leer el versículo 18 del capítulo 7. Así que si usted lo ha encontrado, por favor, se pone en pie. Si no tiene Biblia, está apareciendo también en las pantallas proyectadas. Así que le vamos a dar lectura entonces a este versículo bíblico en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la iglesia dice amén. Yo tocaré la trompeta, está hablando Gedeón. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Cierre sus ojos, por favor, oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, en esta tarde por su misericordia, por su amor, por su bondad, por permitirnos estar en su casa de oración en este día, Señor. Quizá un día diferente, pero estamos aquí para bendecir y alabar su santo nombre. Lo hemos hecho a través de los cánticos, a través de la alabanza, pero principalmente para escuchar, Señor, el consejo de su palabra. Como le decía a nuestro hermano, Señora, la profeta mayor, a la cual hacemos bien en estar atentos, Señor, porque es la antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Por eso te damos gracias en esta hora, te pedimos que nos ayudes, que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente para comprender, para recibir y para poder, Señor, exhortar esta tu palabra que has traído a nuestra vida en este día. Señor, ayúdanos, danos la fuerza necesaria. Danos, Señor, amado Dios, la inteligencia, la sabiduría para que podamos hablar de los misterios de tu palabra, Señor. Señor amado, al final de todo esto, a usted le daremos toda la gloria, la honra, la alabanza y el poder, porque solo a usted le pertenece, Señor. A nosotros solamente su misericordia. Muchas gracias, Señor, le damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Tome su asiento, por favor, y esté clamando en su corazón, confirmando también la palabra del Señor para que podamos ser bendecidos a través de ella. Bueno, lo que le decía al principio, los capítulos 7 y los capítulos 8 del libro de los Jueces. Fíjese que son dos capítulos bastante importantes y trascendentales en lo que es el desarrollo, ¿cierto?, de Israel, principalmente en el tiempo de los jueces. En estos dos capítulos se habla de una de las victorias más importantes, más increíbles, más formidables, ¿cierto?, que relata la Escritura en relación, ¿cierto?, a las batallas que tuvo que ejercer el pueblo de Israel, ¿ya? En esta oportunidad, ¿cierto?, en estos dos capítulos nos relata la Escritura de cuando Dios, ¿cierto?, guía al pueblo de Israel o al ejército de Israel, que estaba compuesto, ¿se acuerdan?, por 300 israelitas contra, ¿cierto?, el ejército de Madianita, que estaba compuesto, ¿cierto?, por una cantidad de miles de soldados. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, la hazaña que hace el pueblo de Dios, ¿cierto?, es increíble, tomado de la mano del Señor, ¿ya? Ese es el trasfondo, ¿cierto?, de lo que vamos a tratar o de lo que vamos a ver, ¿cierto?, con la ayuda del Señor en este día. Pero es necesario también que estudiemos lo que está pasando en el trasfondo de esta narración para que nosotros podamos entender por qué o por qué sucedieron, ¿cierto?, los eventos futuros que están relatados más adelante también en el libro. Alabado sea el nombre del Señor, ¿ya? O sea, como les decía, tenemos que repasar un poco la historia para poder entender dónde estábamos, ¿cierto? Gedeón elabora un plan maestro, ¿cierto? Este hombre que fue escogido por Dios para guiar al ejército de Israel, elabora un plan maestro para confundir a sus adversarios, ¿ya? Obviamente este plan surte un efecto y el ejército madianita se confunde y comienzan, dice la Escritura, a matarse, ¿cierto?, los unos por los otros. O sea, empiezan a matarse, más bien dicho, entre ellos, tratando de escapar, ¿cierto?, de la ira del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Lo más probable es que ellos hayan escuchado muchas historias del Dios de los israelitas, ¿ya?
Y el ejército, ¿cierto?, que resulta vivo, ¿cierto?, de aquel acontecimiento, generado, ¿cierto?, por la propia confusión del pueblo, del ejército madianito, se retira, ¿cierto?, y es ahí donde Gedeón, ¿cierto?, comienza con el pueblo de Israel a perseguir al ejército de los madianitas que había escapado. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Del ejército, ¿cierto?, de los madianitas quedaron, relata la escritura, alrededor de 15.000 hombres, entre los cuales también estaban, ¿cierto?, los reyes de Madián, que relata, ¿cierto?, la escritura que su nombre eran Seba y Salmuna, ¿ya? Pero en el camino dice que estos reyes Seba y Salmuna se le escapan al ejército de Israel, a Gedeón, y solamente logran capturar, ¿cierto?, a sus príncipes, a Oreb y a Zeb, y dice que a estos los matan a filo de espada, decapitándolos, relata la escritura, ¿ya? Pero sin embargo, a pesar del esfuerzo del ejército de Gedeón, o de derrotar al ejército enemigo, esto no fue logrado en su totalidad, porque como le contaba, en esta huida, ¿cierto?, también se escaparon, ¿cierto?, los reyes Seba y Salmuna, que quedaron vivos y probablemente podrían haberse reagrupado y regresar, ¿cierto?, con un ejército aún mayor preparado para poder enfrentar al pueblo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Eso es más o menos el contexto en el que nosotros nos vamos a desarrollar en esta tarde. Y por esta razón, cuando Gedeón va detrás, ¿cierto?, de los reyes de Madián, lo relata el capítulo 8, versículo 1, Cheche, a ver si me ayuda ahí, por favor. Dice que Efraín aparece, ¿cierto?, en el camino, o aparece, más bien dicho, al encuentro de Gedeón. El capítulo 8 dijo más adelante, capítulo 8, versículo 1, Jueces 8:1. Efraín aparece, ¿cierto?, junto con su tribu, al encuentro, ¿cierto?, de Gedeón para reclamarle por lo que había sucedido. O sea, estaba todo preparado para que el ejército de los madianitas fuera vencido de una sola vez. Pero esto no había sucedido así. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Y luego de esto, en el camino también, Josué se encuentra, ¿cierto?, con dos otras ciudades, dice el relato del mismo capítulo 8 más adelante, Cheche, el versículo 6, se encuentra, dice la escritura, con la gente que habitaba Sucot, la cual, ¿cierto?, a la cual Gedeón le pide que alimente, ¿cierto?, al ejército, y ellos le preguntan si los reyes madianitas estaban en su mano. Obviamente no estaban así, por lo tanto los de Sucot se niegan a alimentar a Gedeón y al pueblo, ¿cierto?, al ejército de Israel. Y luego dice más adelante la escritura en el versículo 8 que también se encuentran con la gente de la ciudad de Peniel, y ellos también se niegan a alimentar, ¿cierto?, al ejército de Gedeón y a Gedeón, obviamente, porque no habían logrado capturar ¿a quién? A los reyes de Madián, ¿cierto? ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Entonces, ninguno de los dos pueblos quiso darle alimento, ¿cierto?, ni provisiones al ejército, que obviamente estaba fatigado, y se niegan a hacerlo, alabado sea el nombre del Señor, en el camino de cuando Gedeón va a perseguir a los reyes de Madián. Quizá a lo mejor los reclamos del pueblo o del ejército hayan sido para Gedeón un poco injustos y críticos, pero en lugar de a lo mejor ser agradecidos por lo que ellos habían logrado en la batalla, alabado sea el nombre del Señor. Pero fíjese que la forma en la que Gedeón le responde a los ciudadanos de Sucot y a los ciudadanos de Peniel solamente evidencia una terrible grieta en el carácter, ¿cierto?, de Gedeón, que Dios, ¿cierto?, había estado tratando, alabado sea el nombre del Señor, y que viene a reflotar a lo mejor viejas heridas que en el corazón de Gedeón aún no habían sido sanadas. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. ¿Y saben lo que pasa con Gedeón? Gedeón responde, ¿cierto?, a estas ciudades de Peniel y de Sucot de una manera que a lo mejor, quizá a lo mejor nosotros no hubiéramos esperado. Gedeón, ¿cierto?, se manifiesta de una manera orgullosa y es incapaz de recibir quizá a lo mejor o de luchar con las críticas, a tal punto que Gedeón, ¿cierto?, termina estropeando
su carrera como libertador, porque de aquí en adelante Gedeón no vuelva a ser el mismo, y abre la puerta también para que el pueblo de Israel comenzara a caer en un debacle espiritual. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, amén. O sea, a partir de este punto vemos nosotros a un Gedeón que progresivamente, o sea, de menos a más, va descendiendo hacia una vida de impiedad quizás mayor que la contraparte pagana que eran los madianitas, ¿ya? O sea, la respuesta de Gedeón hacia Sucot y hacia Madián, ¿cierto?, muestra, como les decía hace un momento atrás, una grieta en el carácter que el Señor había estado transformando en Gedeón, y él contesta de una forma inapropiada que lamentablemente, ¿cierto?, causa que su vida se termine estropeando, su carrera, ¿cierto?, como libertador del pueblo de Israel comienza una debacle, de tal forma que comienza a descender de más a menos. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. ¿Por qué es importante que nosotros hablemos de esto? Bueno, es importante para que aprendamos nosotros cómo funciona este sutil pecado que apareció en la vida de Gedeón. ¿Saben cuál era este pecado? El orgullo. Alabado sea el nombre del Señor. De manera que nosotros también podamos identificar, ¿cierto?, las manifestaciones de este orgullo y podamos combatir sus acciones con humildad y mansedumbre, como lo hizo, ¿cierto?, nuestro Señor, nuestro bendito Salvador Jesucristo, ¿cierto?, que es manso y humilde, en vez de nosotros darle rienda, ¿cierto?, a nuestros deseos más nefastos o más pecaminosos, como lo hizo, ¿cierto?, lamentablemente Gedeón. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. O sea, vamos a ver entonces en tres partes, y al final vamos a aplicar también esto a nuestra vida. Vamos a hablar acerca del origen del pecado, ¿cierto?, de Gedeón. Vamos a ver cómo se manifestó el pecado rápidamente y cómo accionó el pecado, ¿cierto?, de orgullo en la vida de Gedeón, que lo llevó a tal debacle, y de tal forma también podamos tener una aplicación para nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos acá? Bien. Entonces, primero vamos a ver el origen, porque la Escritura nos enseña que nadie cae de la noche a la mañana, ¿cierto? Nadie cae de la noche a la mañana. La Escritura nos enseña que antes de la caída está, dice la Escritura, la altivez de espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Antes de la caída, ¿cierto?, la gente se pone o se vuelve orgullosa, se vuelve altiva. Alabado sea el nombre del Señor. Y la Escritura nos dice que al altivo el Señor lo mira de lejos, ¿ya? O sea, también la Escritura nos enseña que en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 15, que hay un tiempo desde que una pasión desordenada, de que un deseo pecaminoso se anida en nuestro corazón, dice luego la Escritura, que es engendrado y finalmente da a luz, dice la palabra del Señor, la muerte, que puede ser quizá a lo mejor inmediata o progresiva, como lo fue en el caso de Gedeón. Alabado sea el nombre del Señor. De manera que lo que está pasando aquí en la vida de Gedeón es la última de las etapas de la concepción del pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces la pregunta que nos podríamos hacer nosotros es: ¿dónde se origina, cierto, como en muchos otros casos, dónde se origina la concepción del pecado? Alabado sea el nombre del Señor. Y la respuesta está en la misma palabra del Señor, ¿cierto? En muchos casos, ¿cierto?, esto se origina en la carencia de algo que se estima según la carne. El orgullo, ¿cierto?, o la mayoría de nuestros pecados se originan en nuestras vidas con la carencia de algo que se estima según la carne. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, la Escritura nos enseña en Ezequiel capítulo 28, versículos 17 al 19, que Satanás, que el Señor lo reprenda, se alzó contra Dios porque él quería ser igual a Dios. Y por esa razón, dice la palabra, fue expulsado del cielo. Luego, ¿cierto?, si nos vamos a Génesis capítulo 3, versículo 6, la mujer en el huerto dice que desobedeció la orden de Dios y comió del fruto prohibido porque también deseaba ser igual a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Más adelante vemos Génesis capítulo 4, versículo 6 al 7, que Caín carecía, ¿cierto?, del reconocimiento de Dios por sus obras. Y por eso dice la palabra del Señor que se alzó su corazón en contra de ¿quién? De su hermano, quien sí gozaba de la aceptación de Dios, y por eso, ¿cierto?, lo asesina. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Por lo tanto, hay acciones
que nos llevan a nosotros a que nuestros deseos pecaminosos de nuestro corazón engañoso salgan, ¿cierto?, a la luz. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Entonces, pero si volvemos a Gedeón, que es el centro de lo que hoy día con la ayuda del Señor vamos a tratar, podemos preguntarnos nosotros de qué es lo que carecía Gedeón. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Bueno, tenemos que irnos al capítulo 6, Jueces capítulo 6, versículo 15. Cuando Dios llama a Gedeón, le responde Gedeón al Señor y le dice estas palabras. Ah, Señor mío, le dice, ¿con qué salvaré a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo, dice, soy el menor en la casa de mi padre. Aquí nos vamos a dar cuenta de qué es lo que estaba pasando, ¿cierto?, en la vida de Gedeón. ¿Y saben por qué? Es raro que Gedeón se haya referido así, de esta forma. ¿Por qué? Se lo paso a explicar. Porque Joás era su padre, ¿cierto? Joás era el padre de Gedeón, y Joás era la persona más importante del pueblo, ¿cierto?, donde habitaba Gedeón. Así también estaba en ese pueblo Baal, y a este Baal, este pueblo, ¿cierto?, lo iba todo a adorar. O sea, podríamos decir que el padre de Gedeón era el gobernador de la ciudad. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, un hombre que tenía autoridad, un hombre de importancia, ¿ya? Usted recordará, dice más adelante en el versículo 30, que Gedeón derriba, ¿cierto?, a este dios Baal, y una vez que Gedeón derriba a este dios, el pueblo quería lincharlo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero se levanta Joás, el padre de Gedeón, que era el gobernador de este pueblo, y en ese momento interviene y les dice, bueno, si Baal es Dios, dejen entonces que Baal se defienda. Alabado sea el nombre del Señor, ¿ya? Y después dice que escuchó las palabras de Joás, el pueblo fue disuadido, ¿cierto?, de hacer algo en contra de Gedeón. O sea, no quisieron hacer nada una vez que escucharon a Joás, ¿ya? Desde ese momento, dice la Escritura más adelante, que ese lugar, ¿cierto?, toma el nombre de Jerobaal, ¿cierto?, que es el lugar donde se enfrenta Gedeón o contienden, ¿cierto?, con Baal. Así que Joás, el padre de Gedeón, no era cualquier persona, no era un don nadie. Alabado sea el nombre del Señor. Volvamos al versículo 15, Josué, por favor, ¿ya? O sea, Joás no era un don nadie, ¿cierto? Joás no era cualquier persona, era una persona importante, ¿ya? Eso hacía que Gedeón se convirtiera o fuera casi el hijo de un príncipe o el hijo de un gobernador. Entonces, ¿por qué Gedeón le diría al Señor, he aquí que mi familia es pobre? He aquí que mi familia es pobre. ¿Con quién a lo mejor él se estaba comparando para llegar a esta conclusión? Alabado sea el nombre del Señor. Y si nos vamos más adelante, ¿cierto?, como leímos en el capítulo 8, versículo 2, por la manera en que discute Gedeón con Efraín, nos puede quedar un poco más claro, ¿cierto?, que Gedeón lo que estaba haciendo era compararse con familias que tenían mayores riquezas o que tenían, ¿cierto?, mayores posesiones. Alabado sea el nombre del Señor, ¿ya? O eran familias más ricas, más importantes. De ahí la comparación, ¿cierto?, que hace Gedeón. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, vemos en Gedeón, de acuerdo a sus propias palabras, y aquí está el pecado, ¿cierto?, o la carencia de su corazón, es que Gedeón tenía en él, ¿cierto?, un complejo de inferioridad que modificaba lamentablemente su conducta. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, amén. Quizá a lo mejor haya pasado desapercibido, pero si nosotros vemos en retrospectiva, si nosotros nos devolvemos un poquito atrás, siempre el complejo de Gedeón de inferioridad estuvo ahí. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. ¿Sabe por qué? ¿Se acuerda que Dios tuvo que comprobarle una y otra vez de que él era el escogido? ¿Se acuerda o no? Una y otra vez, ¿cierto? Dios le tiene que demostrar a Gedeón que él era el escogido para la tarea, porque
Gedeón se miraba en menos, tenía, ¿cierto?, un espíritu, ¿cierto?, de inferioridad, alabado sea el nombre del Señor, ¿ya? ¿Se acuerdan que la señal con el vellón, el agua tenía que estar afuera del vellón, el agua después, ¿cierto?, tenía que estar, el vellón tenía que estar seco, ¿cierto?, alabado sea el nombre del Señor, y así lo hizo sucesivamente con la depuración del ejército de Israel y también con el sueño que Gedeón tiene también con los madianitas, ¿ya? O sea, una y otra vez Dios le tiene que confirmar a Gedeón que Él estaba con él, como lo está con nosotros en este día, amén. Por lo tanto, Gedeón tenía un complejo de inferioridad y anhelaba entonces el reconocimiento de los demás. Ahí estaba el pecado de Gedeón, alabado sea el nombre del Señor. Porque quizás a lo mejor como David, como también nos relata la palabra del Señor, que Gedeón era el último de sus hermanos, también a lo mejor era menospreciado. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Dice la Escritura en el capítulo 7, en el versículo 16, que cuando el Señor lo encuentra, dice que él era el único que estaba en el trigo, trillando, alabado sea el nombre del Señor. ¿Dónde estaban sus hermanos? Bueno, a lo mejor los hermanos estaban probablemente como lo estaban los hermanos de David, ¿cierto?, peleando por el pueblo, alabado sea el nombre del Señor, y David estaba pastoreando ovejas. A la inversa, ¿cierto?, Gedeón estaba trillando el trigo solo en el lagar y David estaba pastoreando ovejas, alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, en Gedeón también había, ¿cierto?, un espíritu o un complejo de inferioridad. Por lo tanto, podemos deducir que el orgullo de Gedeón proviene entonces de las carencias que él estimaba según la carne. En su caso en particular era buscar el reconocimiento de los demás. Y esta es la fuente y el origen del pecado de Gedeón: no tener o no haber tenido las cosas que su corazón quería. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, amén. Gedeón, por ser de una familia importante, quizás a lo mejor lo tenía todo, pero le faltaba algo: era el reconocimiento de los demás. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros, hermanos amados, pensamos en esto, nos analizamos también a nosotros mismos y analizamos también la vida de personas que a lo mejor han caído en el mismo pecado del orgullo, y vamos a ver que siempre el origen es el mismo. Alabado sea el nombre del Señor: la carencia de algo que se estima como valioso según la carne. Y esto puede ser riquezas, puede ser relaciones familiares, amorosas, fama, poder, reconocimiento y muchas cosas más. ¿Y cómo lo ejemplificamos? Por ejemplo, en los narcotraficantes, alabado sea el nombre del Señor. Pensemos en los narcotraficantes. Todos tienen el mismo patrón de conducta, ¿se han dado cuenta? Todos vienen de un pasado de extrema pobreza que tratan de suplir con cosas materiales. Todos vienen de un pasado, ¿cierto?, con cosas materiales, y se meten o se involucran en el mercado, ¿cierto?, del narcotráfico o en el negocio del narcotráfico porque quieren suplir de manera rápida esa carencia. Y así van adquiriendo, ¿cierto?, cosas extravagantes que van convirtiéndose en un monumento a su orgullo, alabado sea el nombre del Señor. Mansiones lujosas, haciendas opulentas, animales exóticos. ¿Se acuerda de Pablo Emilio Escobar Gaviria? Que tenía hipopótamos, ¿cierto?, en su casa. Cosas extravagantes, animales exóticos, ¿ya? Que no son cosas que se necesiten para vivir. ¿Qué necesita un hipopótamo para vivir, cierto? Amén. Pero sí son cosas que necesitamos para satisfacer, o son cosas que ellos necesitan para satisfacer su orgullo. Pensemos un momento en nuestra vida. ¿Cuántas cosas nosotros también hemos hecho o hemos cometido para también satisfacer nuestro propio orgullo, hermano, ante la carencia de algo que estimamos valioso según la carne? Y esto, ¿qué nos ha producido? Lamentablemente, endeudamientos extremos, relaciones fallidas, pleitos, contiendas, ira, maledicencia y el resto, ¿cierto?, del listado de las obras de la carne. Hoy que estamos quizás a lo mejor en un periodo donde mucha gente, ¿cierto?, se endeuda y pasa todo el año endeudado para poder comprar, ¿cierto?,
algo para satisfacer, ¿cierto?, su corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Gente que, por ejemplo, compra, no sé, vehículos que después pagan en no sé cuántas cuotas. Alabado sea el nombre del Señor, y ni siquiera tienen quizás a lo mejor dinero para comer. No estoy diciendo que sea malo comprar un vehículo en cuotas. Lo que estoy diciendo es que es malo que nosotros aparentemos algo que no somos. Porque eso es un pecado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ya? Entonces vemos que el origen del pecado de Gedeón estaba en su corazón, en su carencia, el no haber sido reconocido, el haber sido menospreciado por parte, ¿cierto?, de aquellos que le rodeaban. Bueno, vamos a la segunda parte entonces, cómo se manifiesta este pecado o cómo se manifiesta el orgullo en la vida de Gedeón. En tantas cosas pequeñas podríamos responder, ¿cierto?, que quieren sobresalir para tener el reconocimiento del pueblo, y por esa razón Gedeón lo que hace es le pide al Señor, ¿cierto?, su ayuda, pide al Señor que es dirigido, ser dirigido por Dios. Y Gedeón, ¿cierto?, tiene un ejército gigante, ¿se acuerda al principio? Y él podría haber dicho, oh, yo vencí junto al ejército, con nuestra fuerza, al ejército madianita. Pero ¿qué es lo que hace el Señor para trabajar con el orgullo de Gedeón? Lo que hace es, ¿cierto?, reducir el ejército de Israel al mínimo, para que Gedeón precisamente no pensara esto, no pensara que esa victoria iba a ser por él. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Aún así, en su obstinación, Gedeón logra, ¿cierto?, sutilmente recetarse una pequeña dosis de complacencia, acomodando la voluntad de Dios a la voluntad de su corazón pervertido. Y es lo que nosotros leímos, por favor. Josué dice que este deseo es casi indetectable. Quizá a lo mejor cuando nosotros lo leímos ni nos dimos cuenta de lo que leímos, pero como vamos a ver en el desarrollo de la historia, causó también grandes problemas. Versículo 18, Jueces 7, 18. Si aún usted no se recuerda, se la vamos a mostrar. Bueno, acá está. Dice Gedeón estas palabras: yo tocaré, que dice, la trompeta, y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, ¿qué tenían que decirle? Dice Gedeón, pero díganlo como si éramos el ejército: por Jehová y por Gedeón. Eso les dice Gedeón, ustedes tienen que decir esto. Pero déjeme decirle que eso no fue lo que Dios le había dicho. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Si volvemos hacia atrás 4 versículos en el 14, vamos a darnos cuenta, hermanos, pongan atención acá, que las victorias del Señor no son compartidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Las victorias del Señor no son compartidas. Porque Gedeón lo que hace es repetir lo que escuchó de un soldado madianita, ¿cierto?, en el campamento. Dice el versículo 14, y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. O sea, escuchó esto Gedeón, y como su pecado era, ¿cierto?, que lo adularan, ¿cierto?, que estimaran, que él necesitaba el reconocimiento de los demás. Esto le agradó, porque a nosotros nos gusta escuchar estas cosas, ¿cierto? Amén. Sí, pues si nos gusta escuchar cuando nos reconocen. Y Gedeón, ¿cierto?, escucha a este madianita diciendo estas palabras. Esto no es otra cosa que la espada de Gedeón. ¿Era la espada de Gedeón? Era la espada del Señor, que estaba con el pueblo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe lo que está haciendo Gedeón? Gedeón se está atribuyendo la victoria, ¿cierto?, por esta relación, por esta sociedad, podríamos llamarla, que tenía con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Es como si nosotros, por ejemplo, le dijéramos a los predicadores: oh, excelente sermón, buena dicción, buena pronunciación, alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros los predicadores, ¿cómo nos bajamos? Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, amén.
Porque si nos subimos orgullosos acá arriba, Dios nos baja humillado. Es mejor subirse humillado para que Dios, cierto, nos pueda usar para su gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Porque nosotros los predicadores no podemos pensar que nuestros sermones que entregamos es porque nosotros seamos buenos. Alabado sea el nombre del Señor. Porque los sermones los sacamos de la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Y la Biblia nos la escribimos nosotros. ¿Sí? No podemos darnos un crédito que no nos corresponde, porque la gloria siempre es del Señor. Amén. Entonces Gedeón lo que está haciendo es lo mismo. Él estaba pensando que por sus habilidades militares había ganado la batalla. Y déjeme hacerle una pregunta: ¿qué experiencia bélica tenía Gedeón? ¿Gedeón tenía alguna experiencia militar? Nada. No tenía ninguna experiencia militar. ¿Había peleado alguna otra batalla antes de esta? Ninguna. Estaba, cierto, allá en el campo trillando el trigo. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, la experiencia que él tenía era derribar baales, destruir estatuas de yeso. Era la experiencia que él tenía. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué pensaría Gedeón que él podría atribuirse el triunfo en la batalla? Bueno, porque lo dijimos delante, su corazón lo anhelaba el reconocimiento, anhelaba, cierto, el darse el crédito, alabado sea el nombre del Señor, más que cumplir con la voluntad del Señor. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos, para no cometer los mismos errores que cometió Gedeón, porque para esto es la palabra para nuestras vidas, alabado sea el nombre del Señor. O sea, ¿cómo se manifiesta el orgullo en nuestra vida? Bueno, cuando hacemos nuestra voluntad antes la que Dios, antes de la voluntad de Dios, como lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cuando queremos nosotros salirnos con la nuestra. Cuando sabemos que Dios nos dice que lo hagamos de esta manera, pero a pesar de eso nosotros lo hacemos de otra manera, alabado sea el nombre del Señor. Lo peor de esto, hermanos, es que uno piensa que no pasa nada, que todo está bien, ¿cierto? Pareciera que no hubiera pasado nada, que todo está bien. Y hasta pareciera que Dios bendice la acción que nosotros hacemos. O sea, pareciera sentirse como que estamos haciendo lo correcto. Alabado sea el nombre del Señor. Miremos como le decía a Gedeón, por ejemplo. Cuando Gedeón le pone esta cuña publicitaria, así podríamos llamarla. Volvamos al versículo 18, Josué, por favor. Cuando Gedeón le pone, cierto, esta cuña publicitaria y él grita al final, por Jehová y por Gedeón, ¿cierto? ¿Pasó algo? No pasó nada. No pasó absolutamente nada, porque a pesar de esto Dios le dio la victoria al pueblo de Israel, ¿cierto? Amén. ¿Le pasó algo a la mujer cuando comió el fruto? No le pasó nada, ¿cierto? No se murió, ¿cierto? Como se había estipulado, sino que vivió al siguiente día y el día después de ese. Pero la debacle vino después. Ponga atención acá, por favor, ¿ya? La debacle vino después, cuando ellos fueron expulsados del huerto. Sus hijos, dice la Escritura, que se levantaron los unos a los otros para matarse, ¿cierto? Para rebelarse los unos a los otros y levantar entonces generación tras generación hombres pecaminosos, mujeres pecaminosos, y ver, ¿cierto? Obviamente con sus propios ojos, con lo hermoso que Dios había entregado en sus manos, que lamentablemente se convirtió en un desastre. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces, ¿cómo se manifiesta el orgullo en nuestra vida? Cuando manifestamos, cuando queremos hacer nuestra propia voluntad contra viento y marea, por encima de lo que Dios ha ordenado. Y con ello, ¿cierto?, nos permitimos ciertas o pequeñas autoindulgencias que finalmente terminan alimentando nuestro orgullo sin aparentes consecuencias, pero que lamentablemente terminan estropeando nuestras vidas, y aún peor, como vamos a ver en los capítulos subsiguientes, la vida también de las otras generaciones. Así que ahora, en este paso, el pecado de Gedeón ya está consumado. Alabado sea el nombre del Señor. En este paso, el pecado de Gedeón ya está consumado y está listo para dar a luz la muerte y la caída, ¿cierto?, de Gedeón como el libertador de Israel.
¿Cuál fue este pecado? Atribuirse algo, ¿cierto?, que solamente a Dios le pertenecía. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces pasamos a la tercera parte final de esta predicación, que es el accionar. Gloria al nombre del Señor. Hasta aquí hemos visto el orgullo, ¿cierto? ¿Se acuerdan qué era el orgullo? La carencia de algo que uno estima valioso según la carne. También estudiamos la manifestación de este orgullo, ¿ya? Que es estar, cuando estamos dispuestos a obtener eso que estimamos aún a pesar de desobedecer la voluntad de Dios. Gedeón anhelaba el reconocimiento y estaba ansioso por obtenerlo, de manera que lleva su ambición a tal grado que se atribuye la victoria al del ejército madianita. Y es ahora cuando nosotros vemos el punto esencial en la vida de Gedeón y de Israel en las 6 primeras escenas de lo que leímos o de lo que hemos estado viendo. Alabado sea el nombre del Señor. El pecado, dice, consumado da a luz la muerte, como lo leíamos en Santiago delante, ¿se acuerda? Y ese es el caso de Gedeón. Mire, leamos por favor los versículos 1 al 3 del capítulo 8, Josué, por favor. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros? ¿No nos llamaste cuando ibas a la guerra contra Madián? Porque Gedeón quería, ¿cierto?, atribuirse la victoria solamente a él y al ejército que llevamos. O sea, no le pidió ayuda a nadie. Y reconvinieron entonces fuertemente a Gedeón, a los cuales le respondió, dice Gedeón, versículo 2: ¿qué he hecho yo ahora comparado con ustedes? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Versículo 3, ya lo vamos a explicar esto para que lo podamos entender. Dios ha entregado en vuestras manos, dice, a Oreb y a Zeb, que eran los príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con ustedes? Entonces el enojo de Efraín, ¿cierto?, se aplacó luego de que Gedeón habló estas palabras. Gloria al nombre del Señor. Y en esto, por favor, ponga mucha atención porque ya vamos acercándonos al final. Lo que sucede acá, y recuerde, ¿cierto?, que el reconocimiento era lo que Gedeón anhelaba. ¿Se acuerda, cierto? ¿Sí? Gedeón anhelaba, ¿qué cosa? El reconocimiento. Entonces, la reacción que tiene Efraín, ¿cierto?, y su tribu, alabado sea el nombre del Señor, por no habérsele involucrado, ¿cierto?, en este pueblo, en este plan de la batalla. El problema con Efraín es que Efraín también quería, ¿cierto?, que a la hora de la verdad, ¿cierto?, pudiera también su pueblo haber sido reconocido, porque la tribu de Efraín, ¿cierto?, era más numerosa y era más prominente, ¿cierto? Por lo tanto, Efraín quería mandar al resto del ejército de Israel. Y quizá a lo mejor dicen los teólogos que por esta razón Gedeón decidió no involucrar. Y Gedeón, déjeme decirle que Gedeón responde a Efraín y lo hace con un dicho que es un insulto, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Gedeón responde a Efraín. Efraín no se da cuenta que le está respondiendo con un insulto disfrazado, ¿cierto?, de cumplido. De nuevo, lo que Efraín está haciendo, ¿cierto?, es atacar aquello que Gedeón estima valioso. Efraín quería llevarse el reconocimiento que le iban a dar, ¿a quién? A Gedeón, alabado sea el nombre del Señor. Y al no darle el reconocimiento a Gedeón, Gedeón nuevamente receta su dosis de autocomplacencia, solo que Efraín es un poco torpe y no se da cuenta, alabado sea el nombre del Señor, de lo que entre líneas Gedeón le estaba diciendo, que lo vemos en el versículo anterior, en el 2. Le dice: ¿qué ha hecho yo ahora comparado con ustedes? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Bueno, Abiezer, déjeme decirle que era la casa paterna de Gedeón, alabado sea el nombre del Señor, que era de donde él provenía, o sea, era su casa. Le dice a Efraín: tu rebusco es mejor que mi vendimia, alabado sea el nombre del Señor.
La vendimia es la cosecha en pleno de la vid, ¿cierto, hermano Mario? La vendimia es el pleno de la vid, desde donde se obtiene la mayor cantidad de fruto que se procesa para poder hacer, ¿cierto?, el vino, alabado sea el nombre del Señor. Y el rebusco, ¿saben lo que es? El rebusco es lo que queda después de haber cosechado, alabado sea el nombre del Señor. O sea, vale decir que el rebusco es como el sobrante de la cosecha, lo que sobra de la cosecha, alabado sea el nombre del Señor, porque algunos árboles, ¿cierto?, dan fruto después de la cosecha. Eso es lo que se llama el rebusco. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Así que Gedeón le está diciendo a Efraín que lo que a él le sobra es aún mayor que lo que él cosecha. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, amén. Y lo que Efraín entiende es lo siguiente, o sea, lo poquito que ustedes han hecho es mayor que todo lo que yo les dije, alabado sea el nombre del Señor. O sea, en otras palabras, le está diciendo a Efraín, hiciste poquito con mucho, alabado sea el nombre del Señor. En cambio le está diciendo Gedeón, yo hice mucho con poquito. Gloria al nombre del Señor, que Dios nos bendiga, amén. Y se lo dice de una forma política, quizá a lo mejor para no entrar en conflicto con Efraín. O sea, se da cuenta que entre líneas le está diciendo, tú con harto haces poquito, pero yo con poquito estoy haciendo harto. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Amén. O sea, nuevamente buscando el reconocimiento. Pero en la segunda escena más adelante la reacción de Gedeón ya no es la misma. Su trato con las minorías es diferente y ahí se manifiesta tal cual es. Y ese es el asunto del pecado, hermano. Que el pecado nunca se sacia y siempre quiere más. Porque Gedeón esperaba, ¿cierto?, ser recibido como un héroe después de la victoria que él había obtenido. En lugar, dice la Escritura, que recibió críticas y desprecios, dice los versículos 4 al 7. Vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traían consigo cansados, más todavía persiguiendo. ¿Se acuerdan que iba persiguiendo a los reyes? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? ¿Estamos acá o no? ¿Sí? Iba persiguiendo a los reyes, por lo tanto el ejército iba cansado. Versículo 5. Y les dice a los de Sucot, oye, por favor, gente de Sucot, les ruego que me den, ¿cierto?, algunos bocados de pan, porque estamos cansados. Y nosotros estamos persiguiendo a Seba y a Salmuna, que son los reyes de Madián. Y dice el versículo 6 que los principales de Sucot, o sea, la gente que dirigía a Sucot, le hace la pregunta y les dice, Seba y Salmuna, los reyes de Madián, ¿ya están en tu mano para que les demos pan a ustedes? Y Gedeón les dijo, versículo 7, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, dice, yo voy a trillar su carne con espinos y abrojos del desierto. ¿Se da cuenta que ya aquí vamos subiendo el tono? Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. En primer lugar le contesta a Efraín de buena forma, de manera política, pero ya aquí a los de Sucot que no quisieron darle alimento, le dicen, cuando yo atrape, ¿cierto?, a los reyes de Madián, voy a pasar por encima de ustedes con todo. Los voy a destruir. Alabado sea el nombre del Señor, por no habernos dado pan. Así que si le piden pan, hermano, de pan, ¿ya? Por primera vez acá se manifiesta ya la violencia entre el mismo pueblo de Dios, y esto va a ser un hito, ¿cierto?, para las demás generaciones. Luego más adelante, con el siguiente episodio, me voy a poner un poquito, sube un peldaño más la violencia, en los versículos 8 al 9. Porque de ahí, de irse a Sucot, se encuentra ahora con la ciudad de Peniel. Y a los de Peniel les pide lo mismo. ¿Qué les pide a Peniel? Pan, ¿cierto?, y alimentación para su ejército. Y los de Peniel hacen lo mismo que los de Sucot, ¿cierto? No les dan ni pan ni ningún otro alimento. La respuesta de Gedeón, ¿cuál es? Versículo 9. Y él habló también a los de Peniel diciéndoles,
Cuando yo vuelva en paz, voy a derribar esta torre, que era la torre de vigilancia que ellos tenían para los ataques. Así que su desprecio por estos pueblos fue generando un combustible para que Gedeón consumara su plan. Gedeón buscaba reconocimiento, pero en vez de reconocimiento, ¿qué es lo que recibía? Latigazos, ¿cierto?, de desprecio, que, ¿cierto?, hirieron su orgullo. Y si algo tiene el orgullo, es que el orgullo es persistente, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Porque mientras más nos desprecian, más queremos hacer las cosas que estamos orgullosamente pretendiendo hacer. Tal fue el empeño de Gedeón, que relata los versículos 10 al 12, que estando cansados y moribundos, dice el ejército, aún así fueron a perseguir a Seba y Salmuna. Seba y Salmuna, dice, estaban en Carcor y con ellos su ejército como de 15.000 hombres. Todos los que habían quedado del ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120.000 hombres que sacaban espada, versículo 11. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Josbeja, atacó el campamento porque el ejército, dice, no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los dos reyes de Madián y Seba y Salmuna y llenó de espanto a todo el ejército. Así que una vez que logró consumar su plan, que era tomar a los reyes, era momento de darle al orgullo lo que el orgullo, ¿cierto?, quería. Versículo 13 al 17. Entonces Gedeón, dice, hijo de Joab, volvió de la batalla antes de que el sol subiese y tomó a un joven dentro de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, que eran 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo, aquí me los van a pagar. A los de Sucot, aquí les traigo a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales dice la escritura, me saheriste, alabado sea el nombre del Señor. Ya vamos a explicar qué significa eso. Diciendo, ¿están ya en tu mano, Seba, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad, cumplió su palabra, y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo también, dice el versículo 17, derribó la torre de Peniel y mató a todos los de la ciudad. Solamente por no haberle dado los bocados de pan y lo que necesitaban. Alabado sea el nombre del Señor, para poder seguir avanzando. O sea, la palabra saherir significa decir algo o hacer algo con lo que se siente humillado o mortificado. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. O sea, Gedeón pedía ayuda. Esta ayuda quizá a lo mejor significaba mucho para él, pero los ciudadanos se la rechazaron. Alabado sea el nombre del Señor. Y Gedeón interpreta esto como una humillación pública. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, cuando Gedeón consuma su plan, vuelve para vengarse de sus ofensores. Primero consuma la violencia contra Sucot y progresivamente va subiendo su castigo con Sucot también. Mientras que Peniel sí sufrió las terribles consecuencias de Gedeón. Alabado sea el nombre del Señor, de la ira de Gedeón. Quedó totalmente indefensa y después de este acto Gedeón les propinó su estocada final, matando a los moradores de aquella indefensa ciudad. Finalmente, en esta parte, el pecado de Gedeón ya da luz a la muerte. Y ese es el problema del pecado, que no sabes cuán lejos nos va a llevar, no sabes cuánto vamos a tener que pagar, ni cuánto tiempo nos vamos a tener cautivos y a nuestras generaciones futuras. Termino con esto aplicándolo a nosotros. La historia de Gedeón, y a ver si me acompañan por favor, nos muestra cómo el orgullo, al igual que cualquier otro pecado, puede tener consecuencias nefastas para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? El orgullo puede traer consecuencias desastrosas para nuestras vidas y para lo que está a nuestro alrededor. De repente nosotros tenemos manifestaciones de ira o de impotencia o de rebeldía y no sabemos de dónde provienen. Bueno, examinemos nuestro corazón y saquemos cualquier raíz de orgullo que esté afectando nuestro corazón. Alabado sea el nombre del Señor.
El problema es que el orgullo siempre busca satisfacer aquellas cosas que nuestro corazón estima valiosas según la carne, lo vimos. La solución está en trasladar el valor de aquello que es infinitamente más valioso que cualquier cosa en este mundo, que es la gracia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. No es algo que nosotros hagamos o podamos hacer por nosotros mismos. Es algo que Dios hace en nuestros corazones. Él nos transforma de tal manera que podemos creer que Él es más precioso que todas las cosas que estimamos como valiosas. Eso es lo que le dice, ¿cierto?, el apóstol Pedro a la iglesia en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 7. Dice: para vosotros los que creéis, Él es precioso. ¿Para cuánto acá el Señor es precioso? Amén. Pero para los que no creen, dice, es una piedra de tropiezo que los edificadores desecharon. Una vez que nosotros hemos sido facultados por el Espíritu para creer, ¿cierto?, podemos aprender lo que dice su palabra. Y aprender no significa recibir algo automáticamente, sino que es algo que se va ganando con el ejercicio de la vida cristiana por fe. Cuando nosotros nos esforzamos en llevar entonces el yugo de la vida cristiana, que es una vida de sacrificio, de servicio y abnegación como la que vivió nuestro Señor Jesucristo, aprendemos mansedumbre y humildad como Él lo era. Y cuando aprendemos a ser mansos y humildes, entonces, como nuestro Señor Jesucristo, podemos cumplir, ¿cierto?, con lo que el apóstol Pablo nos manda en Filipenses, donde nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por contienda, por vanagloria. Nada hagáis por contienda, por vanagloria. No como Gedeón. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes hacerlo con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a Él mismo. ¿Estimamos nosotros aquí a los que están a nuestro alrededor como superiores a nosotros mismos? Que Dios nos ayude. Porque estimar a los demás como superiores, sin que se vuelva un complejo de inferioridad como lo fue, ¿cierto?, con Gedeón, es solamente una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es manifiesta esta obra del Espíritu Santo en nosotros, que Dios nos ayude. Consideramos a nosotros superiores que a nosotros mismos, que Dios nos ayude. ¿Cómo nosotros respondemos a las críticas? Que Dios nos ayude. ¿Cómo respondió Gedeón? Nos enojamos, nos irritamos, nos frustramos como se enojó Gedeón. Pecamos contra nuestro hermano como lo hizo también Gedeón. Bueno, si ese es nuestro caso, necesitamos entonces arrepentirnos de nuestro pecado de orgullo. No sea que ese pecado destruya también nuestra vida, dando a luz la muerte y afectando a toda nuestra descendencia, tal como lo hizo también con Gedeón. Si no es el caso, bueno, estemos vigilantes, estemos atentos, para que el orgullo, ¿cierto?, no busque tampoco anidar en nuestro corazón con sus artimañas sutiles de complacencia. Así que Dios nos bendiga, hermanos amados. Esta es la palabra del Señor para nuestras vidas. Póngase en pie. Vamos a orar al Señor para pedirle a Él su bendición y darle gracias por su palabra.